Hace exactamente 15 días se celebró en Colombia un plebiscito donde se votaba por el sí o por el no a la paz entre el Estado colombiano y una de las guerrillas más antiguas en Latinoamérica, la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más conocida como las FARC. Las estadísticas, las encuestas decían que iba a ganar obviamente el sí, pero por alguna razón ese 2 de octubre ganó el no, y por un estrecho margen. Más encima hubo una gran abstención en esa votación para la paz. Agregando, a las semanas siguientes se entregaron los premios Nobel de distintas áreas. Entre ellos se entregó también el de la paz, que fue al presidente Santos, el presidente actual de Colombia. ¿Por qué ganó el no en Colombia? ¿Cuál es la historia de las FARC en Colombia? ¿Se merece el premio Nobel el presidente actual colombiano? Para eso tenemos hoy día el honor de tener a una columnista, escritora, que además tiene un podcast en Pan Am Post, uno de los periódicos online más importantes de Latinoamérica y Estados Unidos, y economista, y también está encargada del área académica del Instituto Mises en Colombia. Vanessa Vallejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hola Tomás, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Vanessa, cuéntanos un poco esto de las FARC, porque aquí en Chile hemos oído, o sea, la gente, todos aquí hemos escuchado acerca de las FARC, pero se sabe muy poco. Se conoce algo de que ha habido una guerra, de algo de narcotráfico, pero más que eso se conoce muy poco, además de lo que se puede conocer quizás un poco más de Pablo Escobar por el tema de las series que han salido en Netflix, pero de las FARC en Ajá. sí no se conoce. ¿Cuál es el origen de esta guerrilla? Bueno, mira, las FARC nacen como tal, como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacen en 1964. Son un grupo de ideología leninista marxista cuyo objetivo, según su página, es instaurar el comunismo en Colombia. Bueno, obviamente tienen pues como historia atrás de 1964, nacen, digamos, en el marco del Partido Comunista Colombiano, en medio de una guerra bipartidista, en medio de violaciones constantes a la libertad, a las libertades y a la propiedad privada entendiendo, pues, por supuesto, el propio cuerpo como la primera propiedad que uno tiene. Por supuesto. Entonces, bueno, nacen en un contexto en el que habían expropiaciones, en el que habían robos, homicidios, asesinatos, y bueno, digamos que hay una confusión ahí. Para ellos, una de las teorías de muchos que defienden a las FARC, por ejemplo, es que las FARC nacen porque había demasiado capitalismo. O sea, para uno, obviamente las FARC nacen por falta de capitalismo. Si bien obviamente se le quitaban las casas a las personas, habían asesinatos, robos y todo esto, pues eso no es más que falta de respetar la propiedad privada, que es falta de capitalismo. O sea, Y por así decirlo, la gente cree que se produjo lo que Marx predecía, que supuestamente iba a haber la acumulación de capitalismo total y después iba a venir el comunismo y ahí nació las FARC como el comunismo en Colombia. Sería una cosa por el estilo, ¿no? Si no mal claro, entiendo. claro, o sea, hay muchos pues, pensadores, entre comillas, que dicen cosas como esas, que las FARC surgieron porque había un capitalismo salvaje, como se suele llamar en muchas partes, eh, y bueno, que la solución entonces era el comunismo y que la solución era lo que proponían las FARC. Pues eso pasa normalmente en todas partes, ¿no? Tú sabes, Sí. siempre cuando vienen los problemas de la intervención del Estado, la solución que proponen es más Estado. Y bueno, acá pasó algo parecido. Entonces, pues le estaban quitando las casas a las personas, había violencia, asesinatos, y bueno, se les ocurrió a estos guerrilleros de las FARC decir que era por culpa del capitalismo y que lo que había que hacer era traer el comunismo, y bueno, surgieron las Tengo, FARC. ¿Cómo puede decir uno que hay demasiado capitalismo? Obviamente en ese momento en Colombia no había demasiado capitalismo como no lo hay ahora, lo que había era un claro. mercantilismo. Y Y, bueno, lo que sí es cierto es que, eh, lo que sí es cierto es que
las posibilidades para acceder al poder eran muy limitadas. Es decir, uno no puede negar lo que estaba sucediendo en ese momento, y era que, digamos, si alguno de los guerrilleros hubiera querido hacer cambios por la vía política, no hubiera podido. Era O muy sea, difícil. Igual ahorita también es muy difícil, pero pues eso no hace que sean válidas todas las cosas que han llevado a cabo los guerrilleros de las FARC. o sea, claramente en ese periodo había una oligarquía política, pero fija en el gobierno colombiano. Era prácticamente imposible acceder a ese poder, o muy Sí, difícil. era muy difícil. Era una repartición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y ellos mismos expropiaban tierras y propiedades de los Había colombianos. violación de los derechos, sí, había violación desde el Estado y desde otros grupos al margen de la ley, digamos. O sea, era una guerra civil, básicamente, lo que se creó ahí. Fue una guerra civil de robo y asalto y mano armada Sí, y sí. sálvese que se salve. Claro, claro, habían lugares de Colombia en los que pues, no había ningún Estado, no había ningún orden. Y bueno, ahí surgió la guerrilla en medio de ese contexto. Esa tiene que haber sido una de las tantas guerrillas que tiene que haber surgido en ese momento, ¿no? Tiene que haber Sí, sido la sí, guerrilla no solamente, más organizada. claro, en ese contexto también surgió el ELN y el EPL. Perfecto. Fue lo mismo que pasó en Cuba con Fidel Castro, con la diferencia que Fidel Castro logró llegar al poder, o sea, logró derrocar a Fulgencio Batista y quedarse en el poder. La diferencia es que Sí, claro, las bueno, FARC no, en todas estas décadas no han logrado llegar al poder. desde luego, y mira, tú puedes ver diferentes etapas de las FARC. Antes de los 80, por ejemplo, eh, las FARC no eran una amenaza poderosa, digamos, para el país. En los 80 sucede que entran al negocio de las drogas y bueno, ahí es donde se vuelven una amenaza importante. Ya, perfecto. ¿Cómo se financiaban antes, tú sabes? Antes de entrar al negocio de las drogas. Bueno, extorsiones, secuestros y todo esto, pero pues eso no deja No les tanto da, dinero como el narcotráfico. claro, la cocaína dejaba más dinero. ¿No? Desde luego. O sea, las FARC son ahora el principal cartel de la droga que hay en Colombia. Ya. En algún momento las FARC estuvo relacionada con Pablo Escobar o no, o nunca hubo conexión? Sí, claro, pues eso es lo que se dice, ¿no? Definitivamente no hay nexos, digamos, comprobados, pero sí se habla de que, por ejemplo, el M-19 sí se habla de que tuvieron relación con Pablo Escobar, pero las FARC, digamos, no. ¿Cómo fueron los intentos de negociación? Porque en todas estas décadas hubo intentos de negociación para lograr la paz en Colombia. ¿Hubo algún avance con Sí, esos intentos previos al plebiscito, me refiero? no se lograron, o sea, no se había podido lograr nada. Ahora, si tú ves la clave de lo que se consiguió ahorita, que se llegó al final, que se logró llegar a un acuerdo, es que teníamos una guerrilla ya, digamos, pues disminuida, socavada, débil, es decir, cuando Uribe se va, deja una guerrilla pues muy debilitada y ellos lo saben y por eso acceden a estos acuerdos y bueno, por eso se logra lo que se logró. Ah, perfecto. De hecho, tengo entendido que Pero esto no, uno de los intentos de paz fue liderado, creo que por Hugo Chávez, si no me equivoco. por Hugo Chávez, no, ni idea, no sé, hubo un intento de negociación antes, pero no sé qué tanta relación tenía Hugo Chávez ahí. Pero bueno, no Eh, es de extrañarse, ¿no? Igual Eso, ahorita, eso fue en un documental que vi, así que puedo estar, puedo estar equivocado. sí, igual ahorita tú ves quiénes eran los que estaban pues apoyando las negociaciones. 4 años estuvieron allá bajo el amparo del régimen de los Castro. Y bueno, por supuesto, Maduro también estuvo ahí en primera fila, ¿no? Ah, siempre, nunca, él nunca omite su opinión respecto a nada. Cómo fue la negociación entre el presidente Santos y las FARC? ¿Se veía algo o era todo muy secreto?
Bueno, se empezaron a sacar, digamos, avances, pero la gente estaba muy confundida hasta el último momento, digamos, fue que se tuvo un documento que incluso hasta el último momento la gente leía y es un documento difícil de entender, o sea, no es una cosa fácil. eh, y bueno, solamente hasta el último momento se supo porque además uno de los principios de la negociación era que nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. Entonces, en cualquier momento la premisa era que se podían cambiar las cosas. O sea, no seguía avanzando punto por punto, todo se podía cambiar en todo momento. Sí, sí, esa era la premisa, que nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. Entonces, digamos que sí, fue en un marco de mucha confusión, que no se entendía muy bien qué era lo que quería decir además, y como te digo, el acuerdo es un documento bastante extenso y difícil de entender. Y, y eso se lo presentaron eso se lo presentaron a la gente. O sea, ¿le hacían a la gente leer ese documento? El documento final salió y bueno, estuvo disponible para que la gente lo leyera antes de la votación. Pero era como leer un texto de derecho o algo extremadamente complicado que era, al final se lo presentaron como por cumplir a la población. O sea, léanlo, Bueno, uno puede pero decir, no van a entender. ujú. Bueno, uno puede decir que hay dos cosas, ¿no? Por una parte, hay cosas que definitivamente, por más que uno sepa, no quedan claras, o sea, no se entiende bien. Por ejemplo, hay una cuestión de tierras, entonces dice que se van a expropiar tierras, se van a sacar tierras, pero no se sabe bien a quién le van a quitar las tierras, bajo qué reglas se van a conseguir esas tierras, tierras que pues, estaban negociando una especie de política agraria allá en La Habana y entonces tierras que luego se le van a dar a campesinos, tampoco se sabe bajo qué normas, bajo qué reglas se las van a dar, a quiénes campesinos, y cosas como esas, digamos que no se entienden así, digamos tú sepas, o sea, no son claras. Y lo otro es que también estaba en un lenguaje bastante difícil, que no es fácil de entender para cualquier persona.